un día más a mi canal y a un nuevo video. Si de casualidad es tu primera vez por acá y no me conoces, mi nombre es Jenny y hago contenido de viajes, de vlogs y de mi vida en Cuba. En el día de hoy vamos a hacer un tour por una de las calles. Es bastante popular, la verdad, es que todo el mundo la conoce, pero quiero explicarle que esta calle tiene 3 nombres. Así que si quieres averiguar y enterarte de todo el chisme, quédate hasta el final del video que va a estar muy interesante. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones que es gratis y me ayudan un montón. Así que sin más muela, vamos a comenzar este videito. ¡Vámonos! La calle que estaremos grabando en el día de hoy se llama, en el mapa la puedes encontrar como Avenida Bélgica, pero está dividida por 3 tramos donde cada tramo tiene un nombre diferente. Vamos a comenzar por el tramo de Ejido, que estoy segura que muchísima gente lo conoce. Estamos ya aquí en el extremo de Ejido y quiero mostrarles, miren esto que se encuentra acá es parte de la muralla que existía aquí en La Habana en los años de Ñañaceré. A lo que se le llamaba de La Habana de Extramuros. Miren, por aquí queda una parte y más para acá que vamos a estar caminando queda también otra parte de la muralla. Qué interesante que todavía esto se conserve, caballero. Muy interesante. Bueno, ahí se ven personas en esa pequeña rotondita porque están esperando la guagua. La guagua que pasa por aquí tiene parada. Y de este lado hay una cola que es la que va para la playa de Guanabo, las playas de aquí de La Habana, del este de La Habana. Que bueno, ahora como el tiempo ha cambiado un poco, todavía hace calor y se puede ir perfectamente a la playa, pero bueno, usted está. Ubicada en la antigua zona de las murallas, fue desde su creación una zona de gran tráfico comercial. En su perímetro se ubicaba algunos de los comercios y edificios emblemáticos de la ciudad. Al destruirse la muralla por el crecimiento de La Habana de Extramuros, esta calle se convierte en una de las arterias de comunicación más importantes de la época. Claro, al vincular la ciudad con la periferia. En ella aparecieron hermosas e importantes edificaciones, así como varias fondas y restaurantes donde se mezclaron tradiciones cubanas y españolas, como por ejemplo la Zaragozana, el Castillo de Farnés, el Baturro y el Puerto de Sagua. En la esquina de Obispo y Monserrate se encuentra el famoso restaurante Bar Floridita, la cuna del daiquiri, y el monumento al célebre ingeniero Francisco de Alvear. También importantes edificios como el Bacardí, Harry Brothers, Palacio Presidencial, Museo Nacional de Bellas Artes y la Estación Terminal Ferroviaria de La Habana son algunos de los lugares más importantes de esta avenida. Bueno, por aquí nos encontramos con la terminal de trenes, que yo no les puedo explicar cuánto tiempo lleva así reparándola. Hace años que llevan en eso, pero bueno, al menos lo están haciendo, caballero. Eso amarillo que ven ahí es la casita de nuestro apóstol José Martí. Caballero, miren esto. Esto de aquí es una ceiba, como pueden observar. Y las personas que creen en la religión yoruba, pues vienen aquí a traerles ofrendas a la ceiba.
Y así está, llena de cosas. Llena de cosas. Y no pueden faltar los derrumbes. Miren cómo se encuentra este derrumbe. Esto aquí era un edificio. Y miren cómo está. Y eso que le han sacado escombro, pero ya como pueden observar, hay bastante basura también. Entonces ya esto se ha convertido como en el basurero de por aquí. Ay, Dios mío. No es fácil. No es fácil. No. Ay, qué cómico. ¿Ustedes oyeron eso? La niñita se me acaba de preguntar que si yo soy de Yuma. Si yo parezco más cubana que... Vaya, yo no sé. Esta parte de acá es como la piquera de varios ruteros. Ruteros que van para playa. Creo que unos van para Santiago de Las Vegas, Centro de Recorrido. Están los triciclos también, que van uno para la terminal de ómnibus y el otro para el Hospital Almejeira. Y quería mostrarle también que miren cómo se encuentra todo esto de foso, caballero. Miren eso. Miren eso. Sí, ya con eso está podrido, pero esa agua viene. ¿De dónde? Del otro edificio, cuando tú cruzas la calle. Sí. No vas a ver un edificio que hay esa agua que se va a caer. Y se empieza a caer una cosa, se empieza como la pero con mi tiempo y tú sabes, yo mismo vivo por la y tú sabes cómo se ha reportado eso por lo menos por aquí. Ya que está tomando fotos. Sí, porque eso está... Por aquí, ahí ese tragante lo hicimos nosotros. Ah, ese de ahí. Ese tragante lo hicimos nosotros porque el agua se metía y se empozaba todo. Y el agua no se le empoza y lo que viene corriendo hasta aquí. Entonces se acumula el agua ahí. Se acumula el agua. No, si ahí estaba mirando que aquí en el medio de la calle que hay una alcantarilla, está llena de agua también. Sí, no, pero cuando llueva no quiero ver esto. No, yo me imagino. Espérate un momento, le tuve que poner pausa al video porque tú no le has dado like a este video, ni lo has compartido, ni eres nuevo por aquí, tampoco te has suscrito al canal. Así que vamos a dar, que voy a esperar a que lo haga. Ok, seguimos caminando. Bueno, todavía sale la mierda. No, imagínate, mira cómo está eso. Y ese que le hicimos la parrillada ahí. Esa, ahí. Esa parte. Nosotros se lo hicimos ahí para que se metieran la mierda. Claro. Y aquí. Es bueno que esto, yo estaba aquí, vamos a poner. Yo quisiera que usted viera la cantidad de basureros, pero no basureros tipo así, no, que cogen la calle completa. Pero tú eres de aquí en La Habana Vieja, ¿no? Ahora estoy viviendo por ejemplo en La Habana Vieja. La Habana Vieja es...
Mira, entretenido que tenerlo. No, está cerrado el Guarabo. Está igualito. Quería comentarles, caballeros, que ya están recogiendo ya. Su última letrilla, no usando de la pluma para que se cuando salimos, te lo creo, Bueno, mi gente, hemos llegado ya a la intersección de Ejido y Monte. Y ya aquí mismo ya se acaba la calle Ejido y comienza la calle Monserrate, pero es la misma avenida, como les había comentado. Detrás de mí se encuentra el Palacio de las Ursulinas, que les voy a estar comentando un poquito sobre esto. Y ahí mismo ahí está la piquera de uno de los ruteros, por eso es que ven la cola de las personas aquí. Y también que a esta hora es hora pico. Bueno, ya ahora mismo cualquier hora es hora pico. Pero bueno, y esto que está aquí, no sé qué era esto antes, pero ahora mismo está destruido. Así que bueno, mi gente,
seguimos nuestro pequeño recorrido. Ah, por cierto, qué pena que no había guarapo con lo que me gusta. Yo siempre, cada vez que paso por aquí, por Ejido, en el agro venden guarapo y siempre me lo compro. Hay de diferentes precios, así que seguramente en algún otro videito se lo voy a estar mostrando más detenidamente. Ya estaban ya cerrando, limpiando todo el lugar. Así que bueno, para la próxima será. Vamos nosotros a seguir caminando por la avenida Bélgica, ya en la parte de Monserrate. Aquí la verdad no hay mucho que mostrar, 2-3 lugares significativos e importantes, como por ejemplo la Rosalía de Castro. Miren. Y aquí está el cartel de Buenavista Social Club, que bueno, dan conciertos aquí. Nada, solo venir y reservar. Es por reserva, ¿no? Reservación. Por reservación y bueno, a disfrutar un poquito. Esto que se encuentra aquí enfrente también está en derrumbe, pero al parecer están haciendo algo. Por esta parte aquí, a partir de Teniente Rey, que es esta calle, es Teniente Rey. A partir de aquí, toda esta parte de aquí abajo, hay bares, hay como restaurantes, lugares para sentarse, pero es más bien esa parte turística. Sin embargo, en la parte de arriba, que son edificios, pues aún viven gente. Y afuera. Para el turista cuando viene a Cuba, en esta misma avenida, en esta calle Monserrate, es el Floridita. Mírenlo aquí, el Floridita. En el canal yo les hice un video específicamente de Floridita, les muestro cómo es el ambiente por dentro, los precios que venden, qué hace, si está bueno, si está malo, así que se los voy a dejar en la cajita de descripción o vayan a buscarlo en el canal. Y quiero destacar esto porque aquí en el Floridita se ve muy bonito todo muy no sé qué, la música, el ambiente, y atrás tú miras y se ve un edificio que está ya a punto de derrumbarse, y ese contraste de lo bonito con lo en candela que está dice mucho que decir, caballero. Por si no lo sabes, ya has pasado 1000 veces por este parquecito que está al frente del Floridita. Este que se encuentra aquí es Francisco Alvear
el ingeniero que creó el acueducto, que se hace llamar por su apellido Alvear. Y bueno, aquí está su monumento. ¿Verdad que está excavado? De hecho, el acueducto de Alvear es una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Así que imagínense, ese hombre está excavado. Estaba. Ahora, por aquí salía agua. Por ahí salía agua. Y bueno, no creo que ya salga agua. Más bien cuando llueve, esto se llena de agua y se queda aquí el agua estancada por mucho tiempo. Mira, alrededor de todo esto, ¿ves? Que salía agua. ¿Ves? Que ya ni eso, caballero, ni eso. Mira. Ya los niños jugando. Bueno, seguimos nuestro recorrido. Por acá al frente se encuentra el Hotel Manzana. Miren que es muy bonito, muy de todo. Miren la arquitectura está por aquí, precioso. Ahora miren por acá, ahí viven gente y no está en muy buenas condiciones. De hecho, los balcones están prácticamente al caerse. Y bueno, nada, que tienen que tener mucho cuidado. Estamos ahora mismo en la intersección de Monserrate y O'Reilly. La parte de aquí abajo, bueno, miren cómo está. Miren cómo está. Miren eso. Es un basurero. Miren eso. ¿Cómo está esto, caballero? Como dice Ángeles Dominicano, caballero, sin palabras. Sin palabras. Así está. Así está. Por aquí miren las tiendas del Hotel Manzana. Que si Yo-Yo-G, que si no sé quién. Por Dios, esas tiendas son museos. Que está ahí azulito es la tienda Harley Brothers. Caballero, esa era una de las mejores tiendas que había aquí en La Habana. Ahora es en MLC, todo súper caro, por supuesto. Por dentro está un poco sucia, ya no es igual y la gente aquí ya no viene a comprar, obviamente, porque en MLC al cubano no le pagan en MLC. Si alguien tiene familiar afuera o amigo que le recargue la tarjeta de MLC, pues felicidades, pero créanme que no van a venir aquí a comprar ropa ni zapatos. Es para comida, tristemente y desgraciadamente. Pero bueno, seguimos nosotros caminando. Fíjense, en una misma calle cómo se encuentra, cómo se puede ver los contrastes de lo antiguo con un poco de moderno, con lo que había antes, o sea, de todo. Miren este edificio. ¿Alguien sabe? Este edificio de Emilio Bacardí. Bueno, se llama así el edificio. Aquí no viven gente, de hecho está en restauración actualmente, según el cartel que hay enfrente. Esta parte de aquí, este de aquí era un bar, como dice arriba, de actualidades. A día de hoy, ¿qué cosa es? Hay gente viviendo ahí, yo creo. Sí. Y esto era un cine. Y miren cómo está. Miren cómo se encuentra, caballero. Y el espacio que tiene. Esto era un cine. Dios mío. Ahora mismo me acordé de mi abuela, que me hacía los cuentos de los cines aquí en Cuba.
en La Habana. Todo un acontecimiento. Miren el techo como se encuentra. Arriba un edificio que sirve gente. En fin, caballero. Más rato que yo no entro aquí, yo no sé si hay alguna obra. De vez en cuando aquí también hacen como conciertos. Miren esta pequeña obra aquí. Yo no sé qué ustedes creen que signifique, pero todo eso son barquitos. Barquitos. Se me da, yo lo interpreto como la emigración del cubano. Déjame en los comentarios qué crees tú. Aquí estamos nosotros caminando. Sí. Ay, caballero. Y bueno, ya aquí en la esquina de Bellas Artes se acaba la calle Monserrate y comienza la calle que se hace llamar Avenida de las Misiones. Es bastante cortica, se lo voy a estar mostrando aquí. No hay mucho que ver, solo del lado acá que tenemos el Museo de la Revolución, y del lado de acá hay restaurantes, hay paladares. Miren, por ejemplo, de aquí enfrente es el Cha-Cha-Cha. Que muchos de ustedes que han querido venir a Cuba me han preguntado sobre este lugar. En este lugar vine solo una vez y la comida está bastante buena. A mí me gustó. Eso sí, para el cubano de a pie, muy cara, pero bueno. La mayoría que vienen aquí son turistas, caballeros. Turistas. Igual que en el Floridita. Imagínate que en el Floridita el daiquiri más barato te cuesta 750 pesos. Así que imagínense. Miren aquí qué bonita se ve la bandera con ese contraste amarillo. Mucha gente han cogido este punto como para hacer fotos. Muy interesante. Básicamente esta es la Avenida de las Misiones. El Museo este de la Revolución, que se coge prácticamente media calle. Esta es una iglesia que está en reparación, la iglesia del Ángel. Miren. Te digo a ti. Ves, por esta cuadra, por esta callecita, ahí mismo está
bueno, básicamente ya aquí se acaba la calle de la Avenida de las Misiones. Solo allá te vas a topar con el túnel de la Bahía de La Habana. Ya no hay más nada para allá. Ya de ahí no hay más nada. Anda, un camión de la basura. Qué bien, pero no veo ladrones por aquí. Están remolcando agua ahí. Y aquí en este parque grandísimo, mucha gente lo que vienen es a jugar fútbol o a hacer algún que otro deporte. Miren por aquí, también están jugando fútbol. Al menos así se entretiene la juventud cubana, caballero. Algo sano. No se gasta dinero y se hace deporte, se suda. Por lo menos. Bueno, mi gente, hasta aquí el videito por hoy. Espero que te haya gustado y encantado. Si es así, recuerda regalarme tu like, suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo videito nuevo. Y nos vemos en un próximo video. Déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera vlogmas ahora en diciembre, que veo que una pila de gente lo está haciendo y yo no sé si a ti te gustaría que yo lo hiciera también. Así que déjamelo por ahí abajo en los comentarios. Un beso grande y nos vemos. Bye.